Listo, estamos grabando. Nosotros habíamos quedado en la forma o medios que tenía el demandado para defenderse. Hicimos una diferencia entre lo que eran las excepciones y lo que eran las alegaciones o defensa. Eso hay que tenerlo claro porque es la forma que uno tiene de defenderse en un juicio. No solamente uno puede defenderse con excepciones, sino también con alegaciones o defensa. No sé si están viendo el PowerPoint. Sí, profe, Sí. sí, estamos viéndolo. Ya. Aquí habíamos quedado con las excepciones. Bueno, el concepto de excepciones dilatorias o perentorias, ustedes ya lo conocen y ataca la forma o el fondo. Eso es lo importante para empezar a estudiar la materia. ¿Qué es lo que es interesante de las excepciones dilatorias? Que las excepciones dilatorias que buscan atacar la forma más que el fondo. Voy a mostrar vamos a ir al Código de Procedimiento Civil, que eso es lo que nos interesa a nosotros. Que las excepciones dilatorias atacan la forma, pero no todas las excepciones dilatorias son similares, porque las podemos distinguir de dos puntos de vista. Si la excepción que tú opones, es que mejor, más que estar hablando, tengo que mostrarles los artículos para que asocien lo que estoy hablando yo. Ya, fíjense. Este es el artículo que habla de las excepciones dilatorias. Artículo 303. Y el 303 te enumera cuáles son las excepciones dilatorias. Si ustedes se fijan, el encabezado del artículo 303 parte con la palabra solo son admisibles. Daría a entender que solo son admisibles estas excepciones que están acá, enumeradas. Incompetencia del tribunal, la falta de capacidad del demandante, o de personería, o representación legal del que comparece en su nombre, la litispendencia, la ineptitud del libelo, por falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda. Ese número 4, nosotros ya lo hemos estudiado, ya les he conversado acerca de eso. Esta incompetencia del tribunal que ven acá en el número 1, ustedes también lo han estudiado a propósito de la regla de competencia, en especial la competencia relativa. Esta es la forma de alegar la incompetencia a través de las excepciones dilatorias, que es la forma más común de alegarla. La falta de capacidad, esto tiene que ver principalmente, por ejemplo, que el que te demanda no tiene capacidad procesal. No sé, una persona tiene 15 años y te demanda, y no te demanda el representante legal. Él no tiene la capacidad procesal. O de personería, por ejemplo, que te demande un gerente de una empresa en representación de la empresa, pero la verdad es que él no tiene la personería, él no tiene mandato para hacerlo. O representación legal, por ejemplo, que comparece el papá de un menor y te demanda a ti, pero el papá no es el representante legal. Eso todo tú lo puedes alegar como excepción dilatoria. Si se fijan, todas estas excepciones que estamos acá no atacan el fondo de la demanda. Tiene que ver con algún vicio procesal, con un error en el procedimiento, porque todo eso, sobre todo, por ejemplo, esta número 2, esto podría de alguna forma subsanarse ese defecto. Basta que comparezca con el representante legal, basta que comparezca con la personería, que quizás no la acompañó, pero si se fija, la litispendencia en el fondo es cuando hay otro juicio paralelo entre las partes. No pueden haber dos juicios paralelos entre las partes cuando se está discutiendo lo mismo. No pueden haber dos juicios paralelos. Tú opones la excepción de litispendencia, en el fondo se paraliza este procedimiento porque hay otro procedimiento que ya está viendo lo que se está discutiendo acá. La ineptitud del libelo, el beneficio de exclusión. Pero me interesa, antes de entrar al análisis de cada una de ellas, de todas estas acá, si usted ven esta palabra, daría a entender que solo son admisibles estas. Pero si se fijan, la número 6 te abre la puerta para que existan más excepciones dilatorias que las que están consagradas en el artículo 303. Porque si se fijan, dice,
Ya, te enumera del 1 al 5, te dice expresamente cuáles son, pero la número 6 te dice, a ver, en general, las que se refieren a la corrección del procedimiento, sin afectar el fondo de la acción deducida. Por lo tanto, nos dice esta misma norma, bueno, aparte de esta, también son excepciones generales, en general, todas las que se refieren a la corrección del procedimiento, sin afectar el fondo de la acción deducida. Por lo tanto, podríamos encontrar otras excepciones dilatorias que no están reguladas expresamente, sino uno tiene que ver si esa acción es susceptible de oponerse porque hay un vicio en el procedimiento desde el punto de vista de que debe ser corregido para que el procedimiento avance. Por lo tanto, no son taxativas. Eso es lo primero que tienen que tener claro. Otra característica que surge de este propio artículo 303, donde están establecidas las excepciones dilatorias, se van a encontrar con excepciones dilatorias que en el caso de que se acojan, acuérdense que esta la opone el demandado, dentro del término de emplazamiento, todas las excepciones conjuntamente en un mismo escrito y antes de la contestación de la demanda. Esa es la oportunidad y la forma. Eso es lo que uno pregunta. ¿Cuál es la oportunidad y cuál es la forma de la excepción dilatoria? Y en el 305 nos dice, las excepciones dilatorias deben oponerse todas en un mismo escrito y dentro del término de emplazamiento fijado el artículo 258 y 260 que usted ya lo han estudiado. Esa es la oportunidad y la forma es todas en un mismo escrito, no separadas, todas en un mismo escrito. Bueno, una segunda característica, además que no son taxativas, tiene que ver con el hecho de que si te acogen la excepción dilatoria, es decir, acoge la excepción que planteó el demandado, es el efecto que produce esa resolución por parte del tribunal. Es decir, cuando te la acoge. Cuando te la rechaza, es importante, pero la lógica te dice que si te rechazan la excepción dilatoria, el juicio sigue. Y ahí el demandado va a tener que contestar la demanda. Si el tema es qué pasa si te acogen una excepción dilatoria, ¿qué pasa con el juicio? Y tenemos que distinguir si, para saber qué pasa con el juicio, hay que distinguir cuál es el tipo de excepción dilatoria que te acogieron. ¿Por qué? Porque hay excepciones dilatorias que en el caso que se acojan tienen efectos permanentes. ¿Qué significa eso? Que el procedimiento termina y no va a seguir. Y hay algunas excepciones dilatorias que son de efectos transitorios. ¿Qué significa? Que si se subsana ese defecto, el procedimiento puede seguir. Por eso, hay excepciones dilatorias de efectos permanentes y transitorios. Y esta clasificación es súper interesante porque así ustedes van a saber qué efecto o qué va a pasar con el procedimiento posteriormente en el caso de que se acojan unas u otras. Y si se fijan aquí, esto es casi, revisando la excepción dilatoria, ustedes solamente ya con ver este artículo debieran saber si son efectos permanentes o transitorios. Miren, la primera es la incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda. ¿Qué significa? A mí me notifican la demanda, antes de contestarla, yo digo, bueno, esta demanda la presentaron en el tribunal de Temuco, pero el tribunal competente, de acuerdo a las reglas de competencia relativa, no es el tribunal de Temuco, sino el tribunal de Puerto Montt. ¿Por qué? Por diversas razones. Prorrogaron la competencia, se trata de una acción inmueble y el inmueble está en Puerto Montt, y me notificaron acá en Temuco, donde está mi domicilio, pero el domicilio no es el tribunal competente porque se trata de una acción inmueble y el inmueble está en Puerto Montt. Por eso yo puedo decir, este tribunal es incompetente, hay un error en el procedimiento. ¿Qué hago yo? Opongo la excepción dilatoria. En este tribunal, en el de Temuco, porque igual, aunque el tribunal competente sea el de Puerto Montt, el juicio ya está iniciado en Temuco. Y aquí es donde yo tengo que defenderme.
no entro a analizar el fondo, yo digo que hay un vicio en el procedimiento. Hay que corregir este procedimiento. ¿Qué significa? Que yo pongo la excepción dilatoria de incompetencia al tribunal y le digo, este tribunal es incompetente, por lo tanto usted no puede seguir conociendo este asunto. ¿Y el tribunal qué va a decir? Bueno, la excepción dilatoria se tramita como incidente, démosle traslado a la contraparte para ver qué dice, si está de acuerdo o se opone. Contesta el traslado, el incidente. ¿Por qué se dice incidente? Porque las excepciones dilatorias se tramitan como incidente, ¿ya? Bueno, si se acoge la excepción dilatoria, es decir, el tribunal dice que el tribunal suyo, porque está frente a su tribunal, dice, se acoge la excepción dilatoria, este tribunal se declara incompetente para seguir conociendo el asunto. Entonces la pregunta es, ¿ese error en el procedimiento que existía es posible de subsanarse o no? Si es posible subsanarse, significa que el juicio de alguna forma podría seguir. Si no es subsanable, termina ahí. Este es un caso de excepción dilatoria que no se puede subsanar, porque el tribunal es incompetente y no se puede hacer nada para que el tribunal sea competente, si es que el demandado alegó la incompetencia. Por lo tanto, si te acoges la excepción dilatoria, el tribunal termina a conocer el asunto y termina el juicio ahí. Es de efectos permanentes, no es de efectos transitorios, no es subsanable este error en el procedimiento. Por lo tanto, el demandante va a tener que ir al tribunal competente y allá presentar su demanda, una nueva demanda. Bueno, y la pregunta es, ¿este tribunal que nosotros alegamos que es incompetente, podría llegar a ser competente? Sí, en la medida que yo no alegue la incompetencia del tribunal, que no ponga esta excepción dilatoria. Porque si yo no la alego dentro del plazo y la oportunidad procesal, y contesto la demanda derechamente, lo que yo estoy haciendo es prorrogar la competencia, porque la competencia relativa es prorrogable en materia civil, en asuntos contenciosos. Por lo tanto, si yo no alego la excepción dilatoria y derechamente contesto la demanda, estoy prorrogando tácitamente la competencia y ahí no tengo nada que hacer. ¿Se dan cuenta, no? Todo lo que yo les he dicho es esto, incompetencia ante que se haya presentado la demanda. Es efecto permanente, efecto permanente. No sé si les quedó alguna duda sobre esta excepción dilatoria. Insisto, si tú no alegas excepción de competencia dilatoria, tú prorrogas tácitamente la competencia y el tribunal va a ser competente. Si tú alegas la excepción dilatoria y el tribunal te acoge la excepción, termina el juicio. Obviamente tú puedes presentar recursos después, pero ya vámonos a lo más simple. Se la acoge en forma definitiva, el juicio termina, no es subsanable. En cambio, esta segunda excepción... Profe, Sí, dígame. por ejemplo, en el Power dice no confundir con la excepción de falta de jurisdicción. ¿Cuál sería un ejemplo de falta de jurisdicción? Mira, eso no se ¿Por ejemplo, ve... la materia? No, Por no, no, ejemplo, que se eso... ponga... Miren, lo que tiene que ver con la falta de jurisdicción son... A ver, eso generalmente no se ve en los apuntes, pero no se ve nunca acá en los tribunales de justicia. La falta de jurisdicción significa que el tribunal derechamente no ejerce jurisdicción sobre determinados tipos de asuntos. En el fondo, falta de jurisdicción, por ejemplo, que Chile esté conociendo un asunto determinado y la verdad que esa materia tiene que ser resuelta, por ejemplo, un tribunal internacional. ¿Ya? Eso es falta de jurisdicción. El tribunal no puede conocer de ese asunto, no por la materia, cuantía y fuero, esas son las reglas de competencia absoluta, sino que derechamente determinadas materias muy puntuales, los tribunales chilenos en general no pueden ejercer jurisdicción sobre determinados asuntos. Pero eso ya
escapa un poco de lo que son los procedimientos civiles que estamos nosotros. Nosotros concentrémonos en esta materia sobre la falta de competencia del tribunal, porque lo otro ya es más de derecho internacional, que está en otras materias, ¿ya? O derecho internacional privado, que eso es lo que seguramente lo van a ver después. Concentrémonos en la Gracias, profe. competencia. Competencia absoluta y relativa. Yo no les mencioné la competencia relativa, pero en este caso tú puedes alegar la incompetencia, no solamente la relativa, la absoluta igual. Lo que pasa es que la competencia absoluta son normas de orden público y ahí tú podrías alegarla incluso más allá de las excepciones dilatorias. ¿Ya? Incluso el tribunal de oficio puede declararse incompetente. Si está, no sé, un tribunal civil está conociendo un accidente de tránsito, bueno, en teoría igual podría conocerlo. Ya, pero por ejemplo, un derecho del consumidor. Ya, ese tribunal por la materia no puede conocer, por la materia, competencia absoluta. El tribunal de oficio puede declararse ahí incompetente, o se puede pedir posteriormente por las partes. Aquí tenemos que concentrarnos en la competencia relativa y la prórroga de competencia. ¿Y qué pasa si te acogen esta excepción? Después vamos a ver qué pasa si te rechazan. ¿Cuál son la etapa siguiente? Eso. 3 cosas. La oportunidad de alegar la incompetencia. 2. ¿Y qué pasa si tú no alegas la incompetencia como excepción dilatoria? 3. ¿Qué efecto genera si te acoges la excepción dilatoria de incompetencia? Esas son las 3 cosas que tenemos que saber. Y esta segunda, si se fijan, es la falta de capacidad. Son 3 cosas distintas. Falta de capacidad, personería o representación legal. Eso son 3 situaciones distintas que uno tendría que ver caso a caso, analizar la demanda. Y se puede dar, por ejemplo, la falta de capacidad del demandante, que eso tiene que ver, por ejemplo, te voy a dar ejemplo, un menor de edad. No tiene capacidad procesal, no tiene capacidad para él presentar la demanda por sí solo. O de personería. Personería, usted asócienlo como a mandato. Mandato, que puede ser un mandato judicial, puede ser un mandato de la empresa, diversos tipos de mandatos. Y la tercera es falta de representación legal, que no es el representante legal de la persona. Por lo tanto, son 3 situaciones distintas. Veamos lo que dice el PowerPoint. ¿Qué es lo que es interesante acá? Son las 3 situaciones. Determinar si el demandante es o no capaz, capacidad de ejercicio, si el mandatario del actor tiene o no facultad de actuar en su nombre, que eso es la personería, y la tercera, si el representante legal del mismo es en verdad tal representante legal. Son 3 situaciones que se presentan. Si uno pone un caso, por ejemplo, y uno les pregunta, bueno, ¿y cuáles son los medios de defensa que ustedes pueden ejercer? Explíquelo o identifique. Ahí tienen que ver caso a caso. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, comparece el demandante con mandato de la administración del edificio y te quiere mandar a ti que tú eres un propietario de un departamento. Claro, él puede ser, por ejemplo, el presidente de la administración. Presidente se llama, ¿no? Ya se me olvidó. No sé si el cargo es presidente. Bueno, imaginemos que sea presidente. O el presidente de la junta, de cualquier cosa. Pero que necesita tener un mandato. Cuando te notifiquen la demanda, tú primero tienes que ver, bueno, ¿y esta persona tiene personería? ¿Tiene mandato para comparecer a nombre de esa administración del edificio, de esa junta de vecinos? ¿La tendrá?
Bueno, no lo sé. Ya. Pero y más encima, veamos su personería. Puede que la personería incluso no la hayan acompañado al juicio. O puede ser que la personería, por ejemplo, sea muy antigua. Todo eso tú tienes que tener presente para alegar esa excepción dilatoria. Porque perfectamente el tribunal podría decir, bueno, se acoge la excepción por falta de personería, pero eso no significa que el juicio vaya a terminar. O sea, si él tiene la personería y la actualiza, el juicio puede avanzar, si es un tema de forma nomás. O, por ejemplo, la falta de capacidad del demandante, un menor de edad que comparezca sin la mamá, que es la que tiene el cuidado personal, por ejemplo, eso se puede subsanar, pues. Es cosa de que comparezca la mamá nomás, pues, presentando un escrito. Listo. Lo mismo con la representación legal. Si esta persona comparece y no es el representante legal, bueno, tendrá que comparecer el representante legal y se subsana todo el problema y el juicio avanza. Todas estas excepciones dilatorias que están en el número 2 son susceptibles, son eventualmente susceptibles de corregirse, porque si la persona, por ejemplo, no tiene personería, no va a poder seguir el juicio, pero si la tuviera, es subsanable. Esta es una pregunta interesante, por ejemplo, que uno hace. ¿Y si el demandado es persona incapaz? El demandado. El demandado, porque las excepciones dilatorias tienen que ver con la persona del demandante. Esto, la falta de capacidad tiene que ver, y la falta de personería, la falta de representación legal tienen que ver con la parte demandante. La pregunta que uno hace, bueno, ¿y qué pasa si al que notifican es el demandado? Y el demandado es una persona incapaz. Y si el demandado es persona incapaz o se ha notificado a la demanda a la persona que no es su mandatario o representante legal, ¿qué actitudes podría asumir? Es una buena pregunta. Y si ustedes se fijan acá, donde se equivocan muchas personas, es que, no sé si me van entendiendo el caso, que se da vuelta la situación, que al que le falta la capacidad o la personería o la representación legal no es el demandante, sino es el demandado. ¿Qué puede hacer? ¿Se puede defender? Esa es la pregunta. En otras palabras, me demandan a mí, por ejemplo, como representante legal de una empresa, y yo hace 2 años que dejé de trabajar para la empresa y no tengo nada que ver con la empresa. O yo soy, por ejemplo, el dueño de, no sé, en el fondo te notifican a ti, por ejemplo, tú puedes ser mandatario de una persona que tengo facultades, por ejemplo, para contestar demanda, un mandato judicial, y te notifican a ti, y yo dejé de tener ese mandato hace mucho tiempo. Yo ya no soy abogado de esta persona. Tampoco tengo la representación legal de esta persona. ¿Cómo me puedo defender yo? Si la excepción dilatoria número 2 siempre habla desde el punto de vista de la parte demandante. ¿Cuál es la solución? No hacer nada no es la solución, porque si tú no alegas como excepción dilatoria, el juicio va a seguir y ya no tienes mucho que hacer. Ya va a tener que defenderte, pero ¿cómo te vas a defender si tú no tienes nada que ver con ese demandado? La solución está en la excepción dilatoria número 6, que nos da la oportunidad de oponer otras excepciones dilatorias. En general, las que se refieren a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción inducida. Aquí nosotros debiéramos oponer esta excepción dilatoria, la número 6, y decirle al tribunal que yo,
como demandado, no soy legitimado pasivo de esa acción por parte del demandante. Se equivocó el demandante. Yo no lo soy. Y ahí se va a generar la discusión, si es o no el legitimado pasivo. Eso se puede alegar como excepción dilatoria. ¿Ya? Esa es la pregunta que uno puede hacer y es la que está acá. Y obviamente si te acogen esa excepción, el juicio termina respecto a ti, si no, no puedes seguir el juicio si tú no tienes nada que ver con la parte demandada. No sé si tienen alguna duda o consulta. Estamos solamente metidos aquí en el artículo 303. Vuelvo a repetir. Esta excepción, la número 2, es excepción dilatoria por falta de algo del demandante. Pero si te demandan a ti, ¿qué puede hacer? No puedo poner la 2, porque la 2 es para el demandante. Pero sí podría poner excepción dilatoria la número 6 y decirle al tribunal que tú no eres el legitimado pasivo de la acción. Ejemplo, te demandan a ti esto se usa mucho, por ejemplo, en materia de tránsito, que te demandan a ti como dueño de un vehículo. Hay una responsabilidad solidaria de quien te chocó, quien es el chofer, y a la vez el dueño del auto. Hay una responsabilidad solidaria, civil, entre los dos. Evidentemente el que iba manejando es responsable civilmente, pero te demandan al chofer y demandan al dueño del auto. Pero el dueño del auto puede que no sea el dueño del auto. El auto lo vendió un mes antes del accidente. O se vendió sí, antes. Y no era el dueño del auto. Todos pensaban que era el dueño del auto, no era. Bueno, yo no soy legitimado pasivo de esa acción. Pues. A mí no me pueden demandar. ¿Qué excepción dilatoria? Esta, la número 6. ¿Ya? Falta legitimación pasiva, en el ejemplo que estamos dando. Y la litispendencia, esta sí, igual que la incompetencia del tribunal, es de efectos permanentes. ¿Qué significa? Que aquí el juicio, donde tú presentas la excepción dilatoria, se suspende. Se suspende, y si te la cogen, finalmente va a terminar. ¿Por qué? Porque hay otro juicio, ante otro tribunal, que se está discutiendo lo mismo, y ahí cobra importancia lo que ustedes estudiaron en la cosa juzgada, que es la triple identidad. Identidad de las personas, identidad de la causa a pedir, identidad del objeto pedido, y que obviamente exista el juicio pendiente, tiene que estar pendiente. Y ahí lo que va a pasar que se paraliza, termina el procedimiento, porque hay otro procedimiento que está ya viendo todo lo mismo que estamos viendo acá, y eso pone término al juicio. Eso es la litispendencia. En otras palabras, lo más sencillo es que existe un juicio pendiente previo, y por lo tanto este juicio no puede avanzar mientras no se resuelva el anterior. ¿Y qué hacemos después? ¿Habrá que hacer algo? Bueno, la causa en el fondo va a estar paralizada, va a terminar, y habrá que archivar nomás el procedimiento más nuevo. La litispendencia es de efectos permanentes, la incompetencia del tribunal es de efectos permanentes, la falta de capacidad, es decir, la número es de efectos transitorios, y la que ya hemos conversado con más detención a propósito de cuando tú presentas la demanda y omiten algunos ciertos requisitos,
dijimos que el tribunal podría no dar curso a la demanda cuando falten los requisitos 1, 2 y 3 del 254, pero eventualmente la demanda podría pasar el filtro sin hacer una revisión más al detalle, y tú podrías oponer esta excepción: ineptitud del libelo por falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda. Y obviamente esta excepción es de efectos transitorios, porque todos estos problemitas que podría tener la demanda pueden ser subsanables, se pueden arreglar. Tú opones esta excepción dilatoria de ineptitud del libelo porque falta cumplir con algunos de estos requisitos del 254. ¿Se acuerdan que estos casos, el 1, 2 y 3, el tribunal podría de oficio no dar curso a la demanda? Si falta esto, lo más seguro es que el tribunal no va a dar curso a la demanda y va a ordenar que se subsanen antes de notificar la demanda. Generalmente, la excepción dilatoria se presenta por el número 4 y número 5. ¿Puede ser sobre el 1, 2 y 3? Sí, también puede ser, por si se le pasó al tribunal cuando hizo la primera revisión. Y la que más se utiliza es esta: la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya, o la enunciación precisa y clara consignada en la conclusión de las peticiones. En el fondo, la demanda es poco clara, no se puede entender, ¿ya? Pero ahí se genera, hay otro temita ahí que es más práctico, que ahí yo les puedo explicar un poco, si vale la pena o no poner esta excepción dilatoria. Todo eso lo que está acá es lo que estoy conversando yo. Pero miren, esto es interesante desde un punto de vista más práctico. Si alguien quiere preguntarme sobre toda esta excepción que se utiliza mucho, hágame todas las preguntas, sin temor. Ineptitud del libelo por falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda. Defectos transitorios. Cualquiera de los requisitos que establece el artículo 254. Ahora la pregunta es, ¿esta excepción vale o no la pena presentarla? La respuesta va a depender, porque esta excepción dilatoria, yo ya les comenté, o las excepciones dilatorias en general, no se llaman dilatorias porque dilatan el juicio. Son dilatorias porque corrigen el procedimiento, ¿ok? Si genera el efecto de dilatar el juicio, evidentemente que sí, pero no debiera ser el objetivo principal. El objetivo principal es que se corrija el procedimiento. ¿Se dilata el juicio? Sí, evidentemente. Y algunas veces, en muchos casos, los abogados lo que hacen es presentar excepciones dilatorias con el solo objeto de dilatar el juicio. Y la verdad que no le interesa mucho que se corrijan cosas, porque a veces son cosas que no tienen ninguna importancia. Por ejemplo, si me demandan a mí, ¿ya? Y no me señalan, por ejemplo, cuál es mi profesión u oficio, del mío como demandado o como el demandante, es una cuestión sin ninguna importancia. Pero el 254 te lo exige. Entonces yo puedo presentar una excepción dilatoria y decirle al tribunal, sabe que la parte demandante no individualizó su profesión u oficio. Tampoco señaló el oficio del demandado. Y uno dice, pero ¿qué importancia tiene eso? No tiene ninguna importancia.
pero como es un requisito del 254, la parte demandada puede valerse de eso para poner una excepción dilatoria que va a dilatar el juicio, y el juicio obviamente no va a terminar porque el demandante lo que va a hacer va a decir, sí, efectivamente omití la profesión, y enmienda ese error, y el juicio va a seguir. Pero en esa tontera ya pasaron 3 meses dilatando el juicio. Y lo más seguro que si el demandado dice, por ejemplo, que el demandante omitió señalar la profesión del demandado, el demandante no se va a oponer, no va a alegar, porque si se opone o se alega, se va a dilatar más el juicio. Lo más seguro que es decir, sí, me allano a lo que sostiene el demandado. Por lo tanto, modifico y complemento indicando la profesión del demandado. Listo, se soluciona el problema. No se va a poner a alegar tontera que no es importante, no, porque se va a dilatar más el juicio. Ya, eso es interesante, pero no pierdan siempre el fondo, que lo que busca es corregir vicio del procedimiento. El tema es si tú vale la pena oponer una excepción dilatoria por ineptitud del libelo, por falta de los requisitos de proponer la demanda, cuando estamos acá, sobre estas dos. Ahí es donde uno tiene que abrir los ojos. Ahora quizás a otros profesores les pasan esta materia y les dicen, sí, hay que alegar excepción dilatoria para que corrijan su demanda, que hagan una mejor exposición clara a los hechos, pongan bien los fundamentos de derecho, que la petición no se entiende nada, mejor que la arregle. Bueno, eso en teoría está bien, eso un profesor se lo debería decir, pero en la práctica no es recomendable, porque si tú opones la excepción dilatoria de ineptitud del libelo y le dices al tribunal que la demanda no contiene una exposición clara de los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya, tú lo que estás haciendo es de alguna forma corregirle la demanda al demandante. Y por lo tanto tú ya, antes de entrar a discutir el fondo del objeto del juicio, le estás diciendo, ojo, demandante, tu demanda está mal planteada, corrígela. Le estás haciendo la pega. Y pudo haber existido errores groseros y grotescos que si tú no alegas la excepción dilatoria, esa demanda está tan mal hecha que lo más seguro que el tribunal en la sentencia definitiva te la va a rechazar. O por ejemplo, si la enunciación precisa y clara, es decir, la petición que le estás pidiendo en tu demanda al tribunal está muy mal hecha, lo más seguro que el tribunal te va a rechazar la demanda. ¿Por qué? Porque no se sabe lo que estás pidiendo. Pero si tú opones la excepción dilatoria y le dices, tu petición está mala, tu exposición de los hechos y fundamentos está paupérrimamente hecho, y el tribunal ordena subsanar esos errores, uno dice, chuta, el abogado me dijo todo lo que tengo malo, ya, entonces lo voy a corregir y lo voy a dejar perfecto. Por eso, procesalmente, uno tiene que tener mucho ojo si vale la pena oponer esa excepción dilatoria de ineptitud y libelo cuando los requisitos que tú estás haciendo mención que faltan son estos dos. Estos dos. ¿Por qué? Si tú estás demandando, por ejemplo, por un daño de 10 millones de pesos y solamente dices demando por 10 millones de pesos, pero en tu exposición de los hechos no describes claramente cómo llegas a estos 10 millones de pesos, lo más seguro que yo como demandado, yo no voy a poner una excepción dilatoria, voy a dejar así que pase la demanda. Y cuando me conteste la demanda, en la contestación yo pido rechazo de la demanda porque la exposición de los hechos no permite y no va a permitir al tribunal establecer cómo llega a la suma de 10 millones de pesos. No existe una base de cálculo. Y el tribunal no puede condenar a 10 millones de pesos de la nada, así del aire, del espíritu que anda dando vueltas y que el juez va a empezar a imaginarse cómo llegó a los... No, esa demanda está muy mal hecha y por lo tanto yo no voy a poner una excepción dilatoria y la van a rechazar. Pero si yo le digo, oye,
hazme una base de cálculo para llegar a los 10 millones de pesos, el demandante lo que va a hacer va a pescar un cuaderno o un computador y te va a sacar esos cálculos y te va a ordenar su demanda. Ojo, ojo con oponer esta excepción dilatoria. Esta excepción dilatoria, la del 303 ineptitud de libelo, es súper interesante. Quizás ustedes no están tan lejanos a empezar a tramitar causa, pero esto ustedes no tienen que ser, como digo yo, no hay que ser tan pájaros, esa es la palabra, hay que pensar un poco más allá. ¿Vale la pena hacer eso o no? No siempre es recomendable no poner esta excepción. Va a depender. Por ejemplo, yo puse la excepción dilatoria de ineptitud de libelo fundado en el número 4. Bueno, profesor, usted me está diciendo todo lo contrario y ahora me aparece con que sí hay que poner excepción. Es que depende. A mí me demandaron por una responsabilidad extracontractual por determinados daños, a mí no, o sea, a mi patrocinado, por determinados daños que acontecieron en una fecha determinada. ¿Ya? A mí me llegó la demanda y yo dije, a ver, esta demanda está muy mal planteada porque los hechos están muy mal expuestos. Pero yo pensaba, lo que yo estaba pensando era en el futuro, porque aquí sí que se está cumpliendo esto de corregir los vicios, los errores en el procedimiento. ¿Qué faltaba? Para mí, en la exposición clara de los hechos, faltaba sí o sí que indicara las fechas donde se produjeron estos hechos que originan el daño demandado. Y esos hechos, que son estas fechas, no estaban claramente redactados en la demanda. Y yo tenía certeza de que estos hechos, estas fechas, fueron hace más de 4 años. Y no había duda que el demandante sabe la fecha de los hechos. Por lo tanto, a mí me interesaba que el demandante corrigiera su demanda y expusiera claramente la fecha en que pudieron haber ocurrido estos hechos que está demandando. ¿Por qué? Porque si el demandante me indica cuáles son las fechas, yo, en mi contestación, yo voy a alegar la prescripción. ¿Se fija o no? Por eso, en ese caso era interesante. Y el demandante puso las fechas, porque las fechas estaban en otros documentos, o sea, no había posibilidad de cambiarlo. Me notificaron la demanda y yo alegué prescripción. No pude haber alegado prescripción si la demanda estaba mal redactada, porque ¿cómo voy a alegar prescripción si no me están indicando fechas determinadas? Ya, ese es un ejemplo. No sé si alguien me puede hacer alguna pregunta sobre eso, que yo lo encuentro interesante. Bueno, y a las 10 vamos a terminar. Y la otra excepción es el beneficio de exclusión, que el beneficio de exclusión es de efectos permanentes, y que lo que busca es un beneficio, este es un derecho, eso está en materia civil, que es un derecho que se le concede al fiador para pedir al acreedor que se dirija primeramente contra el deudor principal. ¿Qué significa? Que tú eres deudor y a la vez hay un fiador que, no sé, pues responsablemente solidario de una deuda. Tú, como tercero, que esa no eres la parte directa, te demandan a ti y tú dices, no, pues antes de que se me persiga a mí, primero agote toda la instancia en contra del deudor principal. Y una vez que el deudor principal no pueda satisfacer al acreedor en su deuda, bueno, recién a mí ahí me puede demandar. Eso se llama beneficio de exclusión, que es el que concede la ley al fiador para pedir al acreedor que se dirige primeramente contra el deudor principal. Porque ahí puede terminar el juicio con el deudor principal, pero si no logra satisfacer todos sus derechos, bueno, que ahí me demanden a mí.
¿Qué yo quería mostrarle? Para que entendamos un poco qué es lo que es esta de la excepción dilatoria. Miren, a ti te van a notificar la demanda, y tú como demandado, se encuentra que procede alguna excepción dilatoria. La excepción dilatoria es simplemente un escrito que se presenta antes de la contestación de la demanda. Y es esto. Así. Opone. Opone excepción dilatoria. Como todo escrito, tiene que autorizarse el tribunal. Lo civil de Temuco. Esto es un escrito de excepción dilatoria. Después, la indemnización de la parte que presenta el escrito por la parte demandada. Ok. Individualizar la causa. Todo escrito hay que individualizar la causa. En causa sobre indemnización de perjuicios. Listo. De perjuicio. Te exigen individualizar el caratulado, que es la causa. Pérez con Aguilar. Pérez el demandante, Aguilar el demandado. Rol de la causa. Rol. Número, o mejor dicho, el rol C, ya C de contencioso, 23-2020. Listo. Auxía respetuosamente digo. Es como el encabezado de cualquier escrito. Ahora la pregunta es cómo yo opongo las excepciones dilatorias. Las excepciones dilatorias se presentan todas en un mismo escrito dentro del término de emplazamiento. Entonces, fijan, aquí está. 305. Las excepciones dilatorias deben oponerse todas en un mismo escrito y dentro del término de emplazamiento. No hay un formalismo para hacer un escrito, debe ser entendible. Al final uno hace siempre casi lo mismo escrito con todos los colegas, pero así debería ser. Siempre cuando es algo de plazo, uno le pone plazo. Estando dentro del plazo legal, vengo en poner las siguientes excepciones dilatorias a la demanda. Súper sencillo. ¿Se fijan? Tú pones 1. La excepción del artículo 303, número 1, coma. Esto es, coma, entre comillas. ¿Qué haces tú ahí? Te vas al 303 y copias. La incompetencia, chuta, algo pasó aquí. ¿Cómo le saco esto? Ahí está. La incompetencia, estoy haciendo un escrito así como si estuviera en la clínica jurídica. Igual. Que haya presentado la demanda.
Listo. Ahí. Y para darle más colores, para que quede más bonito, se hace así. Listo. Esa es una excepción dilatoria. Ahora, excepción, en fondo, los siguientes antecedentes que paso a exponer. Y ahí tú te largas, pues, y ahí empieza a explicar. La demanda está presentada en el tribunal de Temuco, estando mal presentada porque debió presentarse ante el tribunal de Puerto Montt, porque el tribunal es competente de acuerdo a las reglas de competencias relativas, el tribunal de, bueno, listo. Ahí tú expones todo. 2. Acuérdense, todas las excepciones conjuntamente. La excepción número 3. No, vamos, la número 4, ya, la interesante. La número 4. Esto es, nuevamente, tú pones acá. Ya, este es más interesante. Me voy a demorar un poquito esta parte porque no la quiero dejar pendiente. Tengan un poco de paciencia. Porque vamos a ir explicando esto así súper práctico. Listo. Si se fijan, esta es la excepción dilatoria. La ineptitud del libelo. Pero uno dice, bueno, pero ineptitud del libelo por falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda. Bueno, ¿cómo complementa esto? Y tú le agregas, esto yo ya me lo sé de memoria porque uno siempre más o menos ya lo hace. Uno pone en relación a la falta de requisito del número 3, de ahí nos vamos al 254, y tú dices, ¿cuál es la que falta? Esta es esa, la exposición clara de los hechos y fundamentos que derechos se apoyan. Entonces tú dices, la número 4, es decir, la exposición clara de los hechos, fundamentos, derechos en que se apoya. Listo. Ya. Ahí está la excepción 2. Pues, si se fijan, todas las excepciones conjuntamente. Y ahí tú le pones, y vuelve a poner acá. Excepción que funda los siguientes antecedentes que paso a poner. Y ahí explicas todo, la demanda, bla, 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 bla. ¿Se fijan? Y después tú, el escritor, lo va a terminar, por tanto, luego Usía, tener propuesta las excepciones dilatorias, solicitando que se acojan, eso ya queda a criterio de cada abogado, su totalidad, con costa, siempre uno con costa. Listo. Eso es el escrito, eso es una excepción dilatoria, súper simple, y uno tiene que fundamentarla de acuerdo a lo que uno estime pertinente, caso a caso. Se acogen en su totalidad. Eso. Ahí está la excepción dilatoria. Después vamos a ver que obviamente este es el primer escrito de la parte demandada. Lo normal es que sea el primer escrito. Por lo tanto, el escrito lo diera a presentar el abogado o a nombre, el escrito debería ser así. En teoría debería ser así. Lo principal, opone excepciones dilatorias.
patrocinio y poder, porque ahí es donde se le da el poder al abogado para que pueda comparecer. Y así, y aquí falta quizás la indemnización de la demandada como el primer escrito, pero eso es lo interesante, esto es lo que tienen que ver, esto, excepciones todas conjuntamente, dentro del término de emplazamiento. Ya, dudas, consultas, y ahí estaríamos con la materia. Lo que vimos es hasta aquí. Hasta aquí debiera entrar la prueba. Eso es lo que vimos hoy día. Esto que está acá se va a ver posteriormente. Que eso ya hay que darle más tiempo. ¿Dudas, consultas? Yo estoy hablando, capaz que no haya nadie en la sala. No, si hay personas acá. Ya, ¿dudas? Profe, ¿Sí? Pregúntenme. Relacionado, algo corto, con la materia de incidentes, va a entrar en la prueba también, me imagino, ¿no? Sí, po, sí, po. Es que imagínense que las excepciones dilatorias se tramitan como incidentes. Por lo tanto, tienen que saber incidentes. No sé, una pregunta podría decir, no estoy dando la pregunta, pero a ver, el término probatorio en las excepciones dilatorias. Miren, lo que pasa es que la excepción dilatoria, yo les he dicho que se tramita como incidente, porque hay una norma que lo dice que se tramitan como incidente, que está ahí en el 308, por ahí, 300, ya ni me acuerdo. Aquí, sí, 307. Las excepciones dilatorias se tramitan como incidente. Por lo tanto, ustedes para estudiar las excepciones dilatorias tienen que saber cómo se tramitan los incidentes, porque se tramitan como incidentes las excepciones dilatorias. Por lo tanto, como ya estamos en las excepciones dilatorias, quizás la materia, la pregunta no va a ir tanto ya de cómo se tramita un incidente. Quizás la pregunta podría decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué debiera proveer el tribunal cuando el demandado opone una excepción dilatoria? Ustedes saben que se tramita como incidente. ¿Qué debe proveer? ¿Y cómo se tramita la excepción dilatoria? También yo podría preguntar, bueno, ¿y la resolución que dicta el tribunal cuando yo opongo la excepción dilatoria? Que en el fondo, este es el escrito, y después va a estar en el expediente, va a haber otra, va a estar la resolución, que va a tener la fecha y todo, y la resolución, ¿qué va a decir? Traslado. Esa es la resolución del tribunal, nada más. También yo podría preguntar, ¿y este traslado qué significa? ¿Qué naturaleza jurídica tiene esta resolución? Parte de la materia que ustedes ya deben saber. Tienen que saber eso, si no, no podemos avanzar en esta materia. ¿Qué materia es esto? ¿Qué resolución es? ¿Por qué? Este traslado es simplemente un decreto. También yo podría preguntar, bueno, ¿y cómo se notifica? ¿Ve? De una simple pregunta de excepción dilatoria yo podría preguntar toda la materia. Naturaleza jurídica. ¿Qué significa esta tramitación incidental? ¿Cómo se notifica? ¿Por qué? ¿Se dan cuenta, no? Por eso, usted estudie la primera materia, porque esa materia les sirve para todo lo que viene después. No pueden estudiarse juicio ordinario mayor cuantía si no tienen claro cuáles son las resoluciones judiciales, si no tienen claro los plazos. Por ejemplo, yo le pregunto, ya, ¿y este traslado se notifica por estado diario? Ya, ¿y cuándo se le vence el plazo de 3 días? Si yo pongo un caso concreto. Chuta, no sé, pero si para eso estudiamos los plazos. ¿Se fija, no? Esta simple resolución, uno podría hacer una prueba de puro traslado. ¿Estamos? Insisto, estúdiense. Ni siquiera estúdiense los incidentes especiales, estúdiense los incidentes, la tramitación de los incidentes, estúdiense los plazos, estúdiense las resoluciones judiciales. Si yo les digo, si yo contesto mi demanda y el tribunal dicta una resolución que dice, téngase por contestada la demanda, ¿qué resolución es esa?
Si yo presento mi demanda y el tribunal me dice traslado, o sea, téngase por interpuesta la demanda, traslado. ¿Qué naturaleza tiene? ¿Te fijas, no? Casi no los quiero asustar, pero así tienes que estudiar. Si no, no estamos aprendiendo nada. Ya, ¿dudas, consultas? Profe. Una pregunta, la modalidad de la prueba, tanto los horarios, por la plataforma y todo eso, ¿lo va a mandar usted ¿Cómo lo han hecho con los los demás días? profesores? Como ahí nadie me dice nada, tengo que preguntar a usted. Por campus virtual y el profe nos manda el correo diciéndonos a qué hora, la modalidad y todo eso. Espera un poco, vamos a parar la